La tertulia de Hoy por Hoy. Iniciamos la segunda hora de programa desde el Club del Gourmet del Corte Inglés y a partir de ahora vamos a hablar de la situación del sector inmobiliario y urbanístico de la Costa del Sol Occidental. Queremos conocer por dónde pasan los planes de la Junta de Andalucía en materia urbanística con el nuevo gobierno liderado por el Partido Popular. Queremos conocer también para cuándo va a ser una realidad el Plan General de Marbella, las medidas que va a adoptar la Administración regional para acelerar los procedimientos administrativos, teniendo en cuenta que su demora también es una de las principales quejas que plantean los empresarios. Queremos también saber cuáles son las principales preocupaciones de este sector que existen, a pesar de que a día de hoy el mercado inmobiliario goza de buena salud. Para ello contamos en esta mesa de debate con el director general de urbanismo de la Junta de Andalucía, José María Morente, quien hasta hace unos meses dirigía esta área en Marbella, sigue muy vinculado a ella, trabajando, por cierto, por la normalización urbanística en esta ciudad. Señor Morente, buenas tardes y bienvenido a la cadena SER. Hola, buenas tardes, gracias. Y también nos acompañan empresarios de este sector, del sector inmobiliario, del sector urbanístico. Están con nosotros José Luis López de Delis Homes. Buenas tardes, señor López, y bienvenido. Buenas tardes, María Ángeles, muchas gracias. También está con nosotros Antonio Bazán de Agrojardín. Señor Bazán, buenas tardes y bienvenido a la cadena SER. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Y también nos acompaña Pedro Rodríguez de Sierra Blanca Estates. Señor Rodríguez, buenas tardes y bienvenido. Hola, María Ángeles, buenas tardes. Señor Morente, ¿cuál es la situación a día de hoy del urbanismo? Podríamos preguntarle a Andalucía, pero no es el plan del urbanismo aquí en la Costa del Sol. Hace unos días se ha adjudicado la redacción de ese Plan General de Ordenación Urbana a la empresa Buró 4. ¿Cuándo se puede decir que va a ser una realidad? Porque yo creo que es lo que más le preguntan a los empresarios de aquí de la costa, ¿no? Bueno, podemos hablar de la situación del urbanismo en Marbella, en la costa, pero la verdad es que es extrapolable a la situación en toda Andalucía. Yo creo que lo primero que hemos hecho nada más llegar a la Junta ha sido... Yo conocía muy bien la costa, siendo malagueño y habiendo trabajado en Marbella, y pues conocía bastante bien la costa, pero la verdad es que me he encontrado con un escenario en toda Andalucía bastante similar. Un poquito el planeamiento yo creo que está en un momento ya de agotamiento de modelo, y no estoy hablando tampoco ya ni siquiera de Andalucía, sino estoy hablando de toda España. De hecho, una de las primeras reuniones que he tenido cuando llego a Sevilla, a la Junta, ha sido en Madrid, con todos los directores generales de toda España, de todas las comunidades autónomas, y el análisis era común. Todo el mundo tiene los mismos problemas, está en el mismo punto, y la crisis o la situación del urbanismo tiene los mismos defectos y las mismas máculas en todas las comunidades autónomas. El problema es que no se resuelve, El análisis lo comparte todo el mundo, y además hablo de grupos políticos de muy diferentes signos, sí, en las distintas comunidades, y lo curioso, lo sorprendente es que no se le acaba de poner solución al tema. Yo creo que llevamos con un modelo urbanístico que es de mediados del siglo XIX, que estaba pensado para resolver los problemas de la ciudad industrial, y voy un poco al fondo del asunto, que era la ciudad, el crecimiento de las ciudades por el trasvase de mano de obra con la industria tal, del campo a la ciudad, y resulta que se articulan una serie de instrumentos, planes generales, planes de reforma interior, instrumentos de reparto de carga y beneficios, juntas de propietarios, juntas de compensación, y ahora, sorprendentemente, en el siglo XXI, con unos problemas que no tienen nada que ver con aquello, tenemos los mismos instrumentos de planeamiento, con los mismos trámites, los mismos instrumentos de gestión urbanística. Y luego tenemos un modelo también muy jerárquico, que es como el planeamiento que tenemos, es como va en escalafón, jerarquizado, plan general, plan parcial, estudio de detalle, licencia de obra, que tiene que pasar por muchos estadios para poder actuar o intervenir en una pequeña zona de la ciudad. Y el problema que tiene, y además Marbella eso lo ha sufrido en sus carnes, es que cuando todo engancha una cosa de otra, cuando cae lo de arriba, cae todo. Si te anulan el plan general, no te están anulando el plan general, te están anulando el plan general, todo el planeamiento parcial, todos los proyectos de urbanización, todos los proyectos de repartización. Si el esfuerzo de una ciudad de 8, 10, 12 años cae con una sentencia de nulidad del Supremo, hoy decía un amigo mío, tardamos 8 años de media en aprobar los planes generales en Andalucía, y se tarda mucho menos tiempo en anularlo. Claro, un esfuerzo desproporcionado. Entonces, yo creo que una de las cosas, o una de las tareas pendientes y una de las asignaturas primeras que tenemos es cambiar la ley del suelo. Ya de hecho se ha anunciado por parte del Consejo de Gobierno
ir a una legislación urbanística totalmente distinta. Yo no voy a esperar, o no vamos a esperar, el gobierno no va a esperar, a ver qué hacen otras comunidades, si deciden arreglar este desaguisado o no lo arreglan. Estamos esperando una ley que evite el efecto cascada de nulidad de los planes generales por parte del gobierno desde hace ya bastante tiempo y no se ha arreglado. De hecho, hasta incluso se pensó, fue en la legislatura anterior, pero luego en esta última, como uno de los decretos leyes de estos viernes del gobierno socialista, y no ha salido como decreto ley por recomendación de la Abogacía del Estado, lo de evitar el efecto cascada. Pues yo creo que tenemos que hacer un cambio radical a la ley del suelo, que tenemos que ir a un modelo mucho más sencillo, más ágil, más simple. La legislación del suelo tiene que ser unas reglas que todo el mundo entienda y por tanto que sean fáciles de cumplir, y no una legislación farragosa, complicada, que nada más que entienden los expertos, que nadie comprende y que nadie o casi nadie es capaz de aplicar. Que además le ponemos un brete a los técnicos municipales, cada vez tienen que interpretar una norma o aplicar una norma. Eso es muy complicado. ¿Qué medidas ha adoptado ya la Administración regional para dar celeridad a esos trámites administrativos? Pues mira, justo al empezar la legislatura se aprobó en Consejo de Gobierno un mandato de agilización. Nosotros llevamos a la fecha ya 5 instrucciones con más de 11 medidas. Yo voy a hacer un análisis. En la legislatura anterior se planteó ya el tema de modificar la ley del suelo y se hizo como un decálogo de medidas que iban de medidas a corto, medio y largo plazo. Había instrucciones, decretos, órdenes y la ley del suelo. Como en esa legislatura se vio que la ley del suelo era un objetivo conseguible, se puso toda la carne en el asador en la ley del suelo, en la gran y más ambiciosa la medida. Vamos a cambiar esto de una vez por todas y vamos a arreglar este desaguisado. Y yo comparto eso. ¿Qué pasa? Se anticipan las elecciones y la ley del suelo, que estaba a las puertas del Parlamento, no se aprueba. No se aprueba la ley del suelo, pero tampoco se habían tomado ninguna de las medidas intermedias. Fue una legislatura en blanco desde el punto de vista urbanístico. Mucha voluntad, buena voluntad, mucha intención de arreglar las cosas, pero por poner todo el acento en una de las medidas, la ley del suelo, pues al final no se consiguió nada. ¿Qué se ha hecho? Pues todo lo contrario. Se ha adoptado el acuerdo de cambiar la ley del suelo, que además está a las puertas del Parlamento. Se va a aprovechar de la ley del suelo el consenso conseguido entre agentes sociales. La ley del suelo fue al Consejo Social, la anterior, sin ningún voto en contra, empresarios, ecologistas, etcétera, colectivos, no había voto en contra, había temas consensuados. Ese consenso se va a mantener, los temas que están consensuados se van a mantener, pero se van a mejorar todo lo mejorable. Pero es que además de la ley del suelo hay que hacer medidas mientras llega la ley. Hay cosas que no pueden esperar, que son urgentes. Nosotros, en agilidad del planeamiento, en simplificación de trámites, hemos dictado, ya he dicho, directamente de la Dirección General, hemos dictado 5 instrucciones. Mesa de coordinación con los ayuntamientos. ¿Cómo es el informe que tiene que llegar a la Administración Autonómica? ¿Qué contenido tiene? Porque un ayuntamiento sepa en un plan general qué tiene que llevar el plan general, para que no haya duda, ni se pierda el tiempo. Se ha cortado el plazo de 1 mes a 10 días para que conteste la Junta si el expediente está completo o no. Se ha simplificado, se ha dicho también que se tienen que simplificar las determinaciones de los planes generales en la ficha de los sectores. En vez de 3 parámetros, ahora se metían 200 determinaciones con números de 2 decimales, de cosas que son más del planeamiento posterior. No, eso no tiene que ir en el plan general. Eso se hará cuando se haga el plan parcial. Tenemos que aclarar y simplificar y armonizar. Y la última, se flexibiliza la densidad en los planes parciales, que es una norma que estaba tomada pero que no se estaba aplicando. Señor Morente, ¿cómo cree que tiene que ser el plan general de Marbella? Bueno, pues el mejor plan del mundo, seguro. Marbella tiene un reto pendiente y complicado, que es después de anularse 2 planes, el plan de Gil, el anterior, anularse uno por el Supremo, otro porque no llegó a la aprobación de la Junta, pues resulta que resucita un plan de 1986, que en su época era un muy buen plan, pero que a esta altura, temas ambientales, etcétera, pues no, un plan que dé respuesta a los problemas de Marbella. Marbella yo creo que ha hecho bien también, ha hecho un poco lo que yo estoy contando que está haciendo la Junta. En esta última legislatura ha hecho lo mismo. Hay que ir por el plan general, pero había que tomar medidas intermedias. Se aprobó el texto refundido, se aprobaron una modificación de las normas y se adaptó a la ley del suelo el plan general del 86, lo cual permite modificaciones puntuales de elementos que se están tramitando. Es decir, hay que hacer un nuevo plan en Marbella, pero tampoco podemos estar esperando a que llegue un nuevo plan que sabemos que siempre va a tardar. Desde luego, estoy convencido que va a tardar mucho menos
que tardó en los planes anteriores. Yo creo que el objetivo es lo que tardó el plan último, que fue un plan rápido, pero sin la problemática que generó ese plan. Pero medidas intermedias se han tomado. Había una cuestión de escenario jurídico, de seguridad jurídica importante, que era decir, bueno, el plan es antiguo, está desfasado, vamos a actualizarlo. El plan del 86 hoy por día está actualizado. Y no dicho por mí, dicho por el anterior secretario general de la Junta de Andalucía, de Ordenación del Territorio, había un enfermo y estaba estabilizado. Esa es la situación de Marbella. Hoy hay un escenario que da un mínimo marco jurídico, de seguridad jurídica, para que operen los agentes que intervienen en el proceso inmobiliario. Da esa seguridad jurídica, pero hace falta un plan. Hay una componente ambiental que no podemos olvidar, que tienen que incorporar los planes de hoy, que además es muy importante que el desarrollo sea sostenible, y esa componente no la puede olvidar nadie. Necesitamos un nuevo plan, pero desde luego, mientras llega el nuevo plan, hay un escenario donde jugar, una regla de juego donde jugar, con una garantía de seguridad que yo creo que no se tenían antes del esfuerzo que se hizo en la anterior legislatura, que fue un poco a la acelerada, ¿no? Había que salvar los muebles. ¿Y cómo se va a hacer con esas 16.000 viviendas fuera de ordenación? Bueno, pues hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta un mandato también a la Consejería y a la Dirección General nuestra para regularizar las viviendas irregulares. En Andalucía tenemos ahora mismo 300.000 viviendas irregulares, la mayor parte está situada en suelos no urbanizables, algunas en suelo urbanizable que no se han desarrollado, en suelo urbano no consolidado, y algunas también, como el caso de Marbella y otras ciudades, en suelo urbano. Son actuaciones de planes anteriores disconformes con el plan, o porque se anula un plan o por lo que sea, ¿no? Entonces, porque el plan no se aprueba, pero se estaban dando licencia actuando con un plan que no se llega a aprobar, que es lo que pasó aquí en Marbella. Bueno, la Junta tiene voluntad de... se ha ido parcheando el tema. Yo creo que la lectura que se ha hecho es... Se han dado medidas, se ha hecho 2 leyes, 2 decretos, se ha modificado la LOA varias veces, intentando resolver el problema. Pero yo creo que ha faltado, no sé si valor, pero por lo menos decisión de coger el toro por los cuernos y resolver el problema en toda su magnitud. Primero se puso una solución, luego esa solución se amplió a las viviendas aisladas, luego se dijo, hombre, también las parcelaciones se pueden entrar, pero quedan asignaturas pendientes hoy día. Quedan, por ejemplo, reconocer el asimilado fuera de ordenación en suelo urbanizable y suelo urbano no consolidado, lo permite la ley, pero no se estaba aplicando, y queda sobre todo resolver el problema de los asentamientos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues se va a permitir que se acceda afuera de ordenación al régimen de AFO, asimilado afuera de ordenación, a todas las viviendas en las que han pasado ya los plazos para que la administración reaccione contra ellas. Esto es como, parece de perogrullo, pero a veces las cosas más sencillas son las más difíciles de tomar. No se reconoce, no se legaliza, simplemente se da un estatus diciendo, mire usted, ya la administración no puede reaccionar y la vivienda hay que darle un régimen y una seguridad y una garantía. Eso se inscribe en el registro de la propiedad y permite, y esto me parece a mí muy importante, que esas viviendas accedan a los servicios básicos, agua, saneamiento, etcétera. Porque tenemos otro problema, en estos asentamientos, en estas situaciones irregulares, en el no urbanizable, estamos funcionando como fosas sépticas. Por no resolver, por no querer regularizar o legalizar o reconocer la situación real que tienen, resulta que tampoco permitimos que se resuelvan el problema de esos saneamientos. Claro, están contaminándose los freáticos y luego, como todo funciona con pozos, bebiendo agua que está... Bueno, bebiendo no, porque la gente bebe en botella, evidentemente, el personal es listo y sabe lo que tiene que hacer. Pero claro, estamos en una situación infumable. Hay 2 puntos importantísimos en el concepto, y hay 3. Yo voy a decir, relacionado con 2. Uno, la calidad de vida de los andaluces. Yo creo que lo más importante es la calidad de vida de los ciudadanos, por empezar. Y luego, la calidad ambiental de Andalucía, el medio ambiente. Yo creo que son los 2 principios básicos. Y luego hay otro, que es el tercero, que no está tan vinculado a este tema de las viviendas irregulares, que es el del desarrollo. Sin desarrollo no vamos a ningún lado. Podemos ser muy sostenibles, podemos ser magníficos, pero si no tenemos desarrollo no vamos a tener ni saneamiento, ni condiciones ambientales adecuadas, ni vamos a proteger el medio ambiente, ni vamos a poder hacer nada. Es muy importante esas 3 patas. Y en ese es el tema de las viviendas regulares. La medida es, vamos a permitir AFO y luego vamos a permitir que los asentamientos, vamos a resolver el problema de los asentamientos. ¿Cómo se resuelve el problema de esos asentamientos? Y se va a hacer un decreto ley donde recoja toda la dispersa normativa que hay ahora, se refunda en una única norma y se resuelva globalmente
todo el problema de todas las viviendas irregulares. Ustedes, los promotores, los empresarios, que son los principales afectados por esos retrasos que se suelen producir en los expedientes administrativos, ¿cómo reciben estas primeras medidas que está adoptando la Administración regional? Señor López, de Lease Homes. Hombre, las recibimos las recibimos encantados, ¿no? Uno tiene la pena de estar trabajando en Marbella y tener la situación de que se han llevado para Sevilla Morente, y es como si nos hubiesen quitado al delantero centro titular de nuestro equipo y se han llevado al Cristiano Ronaldo, ¿no? Al Cristiano Ronaldo, y nos lo han fichado y entonces nos han quitado a la estrella del equipo, ¿no? Porque da gusto irle, porque tiene las ideas muy claras. Yo creo que Morente aporta una cosa muy buena, y es que se refleja en todo lo que dice, y es que viene un poco de la calle también, de estar trabajando fuera, y sabe muy bien que precisamente la agilidad administrativa en nuestro negocio es fundamental, es un elemento básico para que económicamente nuestros esfuerzos se vean recompensados como empresarios, y que además eso luego tiene una repercusión muy clara también en el precio de las viviendas, es así de claro, y más en un momento que desde la crisis pues hay una situación financiera a nivel bancario en el que los bancos normalmente todavía no están apoyando a los promotores. Tenemos que contar con apoyo de fondos de inversión que manejan unos intereses altísimos, y que cada 6 meses que pase hay una liquidación de intereses, nos crujen, nos dejan fatal. ¿Qué es lo que ocurre? Que si esa agilidad administrativa tiene un reflejo en una rapidez a la hora de gestionar, evidentemente será bueno y será magnífico para todos. Y luego, pues, evidentemente, esa agilidad administrativa tiene que ir acompañada de argumentos de cara al funcionario, que es lo que ha comentado también Ponente. Es que el funcionario tiene que estar seguro de lo que está diciendo, el funcionario tiene que estar seguro de cada dictamen que emite, porque luego los promotores, yo por lo menos, yo me considero un promotor muy pesado, es decir, yo voy al ayuntamiento todos los días, pregunto, tal, claro, y hay veces que le pones al funcionario un brete, porque no sabe muy bien qué contestarte, porque el hombre está en una situación, o la mujer está en una situación de desconocimiento de la propia normativa que está manejando, y más en un sitio como Marbella, que yo soy más recién llegado, pero gente como Pedro sabe que aquí se manejan el refundido, el texto del refundido, el plan del 86, la adaptación, tal, y al final eso provoca una inseguridad que yo creo que todos lo que estamos deseando es que con la redacción del nuevo plan se solucione, y que además eso tenga un efecto, no digo inmediato, pero sí seguro de agilidad administrativa. Gracias. Bueno, yo creo que escuchar a José María nos alegra, porque habla de actualizar, de simplificar, de flexibilizar. Yo creo que la filosofía de José María Morente se debe contagiar en los demás técnicos y desde luego en los políticos que entiendan la extraordinaria importancia desde el punto de vista económico y social de este sector, que está demonizado durante muchos años, y que yo quisiera fundamentalmente hablar sobre esa importancia. Es decir, esta es una zona que se ha desarrollado porque como destino de vacaciones o destino vacacional tiene éxito. El éxito del destino vacacional conlleva al destino residencial. El destino residencial necesita de una planificación urbanística, de planes generales que establezcan claramente pues cuáles son las normas, que se planifique adecuadamente, porque es la forma en que se maximiza la capacidad de las ciudades para que se conviertan en verdaderos centros de generación de empleo y de riqueza. Yo creo que el urbanismo es fundamental, el sector aporta una cantidad de generación de empleo y de captación de inversiones que es fundamental y que es lo que está transformando a toda esta región, y hablo no desde Estepona, incluso desde Manilva hasta Málaga, que se habla de la ciudad lineal,
creemos que lo que se ha hecho está bien y se debe mejorar. Se debe mejorar planificando. Las administraciones deben decididamente apostar e invertir por el saneamiento integral, por concluir y aprobar los planes generales, simplificar efectivamente las normas y leyes para que no se eternicen la obtención de licencias de obra y las licencias de primera ocupación. Después, los empresarios debemos apostar, desde mi punto de vista, por que esta zona sea un destino de calidad en los hoteles o como destino, de calidad en los servicios y de calidad en el producto que somos capaces de concebir, de construir y de vender. Si somos capaces de ofrecer al mundo un destino con calidad óptima, somos capaces no solamente de facilitar y responder a la demanda que vegetativamente se produce. Yo creo que cuando se presentan y se construyen proyectos de gran calidad, generas la demanda en cualquier parte del mundo, en otras regiones de España y en el mundo. Málaga, por la extraordinaria gestión de su alcalde, se ha proyectado como una ciudad no pionera, que lidera desde el punto de vista de destino cultural en todo el Mediterráneo, pero al mismo tiempo se está percibiendo como un destino residencial que hasta ahora no se llegaba a considerar. ¿Por qué? Por lo que se ha hecho, porque la ciudad ofrece una variedad de servicios extraordinarios y está transformando positivamente a la ciudad. Creo que debemos pedir como empresarios, en favor no solamente del sector, sino de la sociedad en su conjunto, que se flexibilice, pero sobre todo que se simplifique y se agilice las normas y leyes para facilitar la labor incluso de los funcionarios, que puedan facilitar esas licencias con más celeridad en favor, de nuevo, de la propia administración. Quisiera mencionar un dato que es importante y que muchas veces las administraciones pasan por alto. De cualquier proyecto urbanístico que se vaya a realizar, del 25 al 28% de todos los ingresos son impuestos que reciben las distintas administraciones. Tener un socio que te facilita el 28% y que además genera empleo de por vida, me parece que es un sector que requiere el máximo de atención. Y necesitamos funcionarios del máximo nivel que vean y tengan la filosofía de José María, pero también de políticos que sean conscientes de que tienen una responsabilidad que tienen que atender en favor no solo de los empresarios, sino de la sociedad en su conjunto. Señor Bazán, ¿se consideran queridos o bien atendidos por la Administración, como pide el señor Rodríguez? Bueno, yo ahí quería añadir un matiz que se nos ha pasado a la mayoría por alto, independientemente de las diferentes administraciones, las autonómicas, las locales, inclusive las nacionales, a la hora de desarrollar un planeamiento, poner en carga a algún suelo, estamos encontrando otra problemática añadida y no menos grave, que son las empresas suministradoras. Las empresas suministradoras se han convertido en verdaderos ministerios a la hora de tramitar un planeamiento y a la hora de darte los diferentes suministros. Y eso también hay que ver cómo lo podemos atajar, y ahí las administraciones nos tenéis que ayudar un poco a ponerle coto a esos monopolios que hoy por hoy tenemos en nuestra zona con las diferentes empresas suministradoras. Y eso es un ruego que se le hace también desde el empresariado a José María, porque es seguro que lo ha sufrido en sus propias carnes más de una vez. Hilando un poquito con lo que hablaba Pedro, yo me gustaría dividir el sector inmobiliario en dos cosas distintas, si me lo permitís, y no sé si mis compañeros me lo van a aceptar, pero el tema de la primera vivienda hay que trabajarla de una forma muy distinta a lo que es nuestra locomotora económica, que es el turismo residencial, el fenómeno que se ha convertido en los últimos 20, 25 años en la vivienda turística o turismo residencial en nuestra zona. Inclusive a la hora de diseñar esos planes parciales o a la hora de diseñar esas densidades a las que José María nos hacía mención anteriormente, nada tiene que ver cuando estemos diseñando ciudad para esa primera vivienda, para esa población que tiene que crecer de forma natural, a cuando estemos desarrollando viviendas para ese turismo residencial que queremos traer
y que ahí debemos de ser un poquitín, y si me lo permitís, un poquito más exigentes a la hora de seleccionar esos nuevos vecinos que estamos buscando en el resto del mundo, como Pedro hacía mención anteriormente. Nuestros recursos en la zona son bastante limitados. Nuestro pantano, el pobrecito mío, ya no da para más. Nuestras infraestructuras las estamos viendo cada vez más saturadas, y el miedo que podemos tener en esta zona es morir de éxito. O sea, puesto turismo residencial, que lo que viene buscando es calidad de vida, como tantas veces siempre hacemos referencia, aquí la gente lo que viene es a buscar calidad de vida. Cuando empiezan a vivir el problema de una gran ciudad, esa saturación de una gran ciudad, estamos perdiendo calidad de vida. Y es esa muerte dulce que muchas veces no detectamos. Y ahí los empresarios debemos ser más exigentes con nosotros mismos, porque ahí sí que la verdad que la Administración no tiene culpa del todo. Somos nosotros los que tenemos que, a la hora de diseñar nuestros productos inmobiliarios, diseñar un producto de nivel para captar esos nuevos vecinos de nivel, que sean más la calidad que la cantidad. O sea, esto de ir a agotar los planes generales, 25.000, 30.000 viviendas, debemos de bajar nuestro listón y ir a vivienda de mayor calidad, vivienda más grande, para atraer a un turismo de más calidad. Está claro que el mercado inmobiliario goza de buena salud, con un crecimiento que se puede decir que está muy estudiado, que está muy tasado a la demanda real que existe, pero ¿quiénes son esos nuevos vecinos a los que hacía referencia el señor Bazán? ¿Cuál es el perfil del comprador que se acerca hasta la Costa del Sol? Y me pareció muy interesante esa diferenciación que hace entre la primera vivienda, diferenciarla de ese turismo residencial, ¿no? Porque es cierto que el ciudadano de a pie no tiene esos salarios que se manejan en el norte de Europa, ni puede hacer frente a esas viviendas a lo mejor que se están construyendo a día de hoy y que están pensadas exclusivamente para ellos. En su gran mayoría el cliente que sigue viniendo a Costa del Sol es un cliente extranjero de diferentes nacionalidades. Hay nacionalidades que van y vienen. De hecho, yo, por ejemplo, he notado que el cliente francés y belga en los últimos tiempos ha vuelto de nuevo, que además es un cliente exigente, pero es un cliente de mucha calidad, porque es un cliente que consume, es un cliente que gasta, es un cliente que le gustan buenas viviendas. También es verdad que está el cliente nórdico, es un cliente también habitual, ingleses, gente de la rusos, ucranianos y demás. Pero quiero hacer mención a lo que ha dicho Antonio, que es que el ejercicio de responsabilidad que tienen que hacer o que tenemos que hacer los empresarios en toda la zona es fundamental a la hora de generar ese turismo de calidad, y a la hora de generar esa situación de calidad que creemos que debe ser la base de la zona. Evidentemente, para eso nos tiene que ayudar la Administración. Y un poco yo creo que por donde quería ir Antonio es porque el urbanismo en la Costa del Sol, donde eminentemente dependemos de un turismo y de un turismo residencial, de un turismo vacacional y de un turismo residencial, y que tendemos o que queremos tender a que sea de mucha calidad, casa mal con, por ejemplo, primera residencia, donde por ley estás obligado a hacer, por ejemplo, vivienda protegida. Es decir, había que encapsular de alguna manera esa situación y trasladarla a zonas donde evidentemente ese crecimiento natural de la población, que además es la población que le da servicio a ese cliente que viene de fuera. Yo creo que un poco es lo que estaba demandando eso es lo que estaba demandando Antonio. Exactamente eso. Es decir, la vivienda protegida no se puede plantear hacer vivienda protegida en una zona donde vayas a hacer viviendas de un determinado perfil, porque no casan. Sí, pero entonces a lo mejor se les puede acusar de crear guetos, ¿no? Bueno, no, yo creo que más que una cuestión de crear guetos, es una cuestión de una ordenación adecuada a la necesidad de la zona. Es decir, la necesidad que pueda tener la Costa del Sol por la idiosincrasia del cliente que viene no es la misma necesidad que pueda tener Leganés, que pueda tener Palencia o que pueda tener Castelldefels. Es que estamos hablando de una situación urbanística completamente diferente. Y es verdad, y que creo que es un reto para la Administración, lograr casar eso. Es muy difícil, debe ser muy complicado, pero sí que es cierto que desde el punto de vista empresarial
es algo que para nosotros se convierte en un obstáculo casi insalvable. Bueno, son bastantes temas encima de la mesa y claro, aquí hay que resolver todo de golpe, que es quizás el reto que tiene uno en estos temas, porque claro, están las demandas de los promotores del turismo residencial, que son legítimas y que de hecho han sido motor de la costa y motor de Andalucía. Lógicamente eso hay que buscarle su cauce, sus vías. Yo creo que esto es un tema, lo decía antes, de reglas de juego. Tenemos todos que ponernos de acuerdo en las reglas de juego y una vez que las tengamos, jugamos. Tenemos el tema de la infraestructura. Claro, podemos crecer territorialmente, pero siempre y cuando tengamos resuelto el problema de la infraestructura y los déficits. Ahora tenemos unos déficits de infraestructura y, por ejemplo, de comunicaciones importantes. Porque claro, estos son los modelos de asentamientos más dispersos, que son estos tipos de turismo residencial, generan un problema de desplazamiento de vehículos enorme, que además en urbanizaciones que como todas pinchan en la costa, en peine de la Nacional 340, saturan la Nacional 340 y al final se resiente también la calidad de la ciudad que tenemos, que es una ciudad lineal, policéntrica, que no es la Costa del Sol entera, funciona como tal. Luego están los ciudadanos, que también tienen su corazoncito, y no puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, eso la administración vamos, yo como administración creo que no debemos admitirlo nunca. Tenemos que buscar, si es verdad que hay zonas donde no tiene sentido, de hecho la ley actualmente ya lo tiene previsto, aunque luego en la práctica no funciona muy bien, tiene previsto que las demandas de vivienda protegida se puedan estudiar en el Plan Municipal de la Vivienda y localizarla adecuadamente, con criterios del Plan Municipal de la Vivienda. Pero claro, también hay que tener cuidado de que eso no nos lleva a crear guetos de vivienda con la problemática social que eso genera. Tenemos ahora un instrumento que se está hablando muy poquito, pero que yo creo que es magnífico, entre otras cosas porque me toca a mí la responsabilidad de tramitarlo y hacerlo, que es el Plan de la Costa del Sol, el Plan de Ordenación del Territorio. Se anuló el plan anterior y ahora tenemos que hacer el Plan de la Costa, y ya tenemos la fase previa, el documento previo, y ahora vamos a empezar la redacción. Hemos cambiado el chip. El plan, yo creo que el reproche que se le podía hacer al Plan de la Costa anterior es que se hizo desde la administración autonómica, un poquito a espaldas de los ayuntamientos, y la hoja de ruta que no hemos marcado, y hemos esperado lógicamente a las municipales, se le ha enviado el documento de informe y diagnóstico a los ayuntamientos de la costa para que tras las municipales, en cuanto se constituyan, empezar a reunirnos con los ayuntamientos y que ellos digan qué plan quieren. Es una competencia autonómica. La última palabra evidentemente la va a tener la Junta de Andalucía y es lógico, porque es quien le corresponde asumir la responsabilidad, tiene la competencia pero también la responsabilidad de ordenar correctamente el territorio. Y esa ordenación, donde los ayuntamientos van a tener un papel que se les va a dar ahora, que no lo han tenido hasta ahora, sinceramente, esa ordenación tiene una asignatura primera, previa, importante, que la ordenación del territorio no es manchar el territorio de zona edificable o no, eso ya llegarán los planes generales después, ordenar la infraestructura. Tenemos ahí la asignatura pendiente, el agua, la capacidad que tenemos, las redes de agua, las redes de saneamiento. Todavía no tenemos resueltos los saneamientos integrales en toda la costa. Hay muchas urbanizaciones que, de hecho, tenemos ya sanciones europeas reiterativas por no haber resuelto hace bastante tiempo, que teníamos ya un mandato europeo de que se hiciera depuraciones integrales y que hubiera saneamientos, ¿no? Integrales que todavía no existen en su totalidad. Y yo creo que esa primera asignatura del Plan de la Costa puede marcar un poco un escenario de ordenación territorial en el muy buen sentido de la palabra, que empieza a ordenar el territorio de una manera más comúnmente compartida por los ayuntamientos, por los profesionales, por los empresarios, por los ciudadanos, insisto y reinsisto en los ciudadanos, que es la clave, y que desde ahí se marquen un poco las bases o las líneas que tengan que seguir luego los planes generales. Es un poquito la idea. Yo, al hilo de lo que estás diciendo, José María, y un poco conocedor de nuestra zona, sobre todo de lo que es las laderas o el monte nuestro, y en línea con esa calidad ambiental que no podemos perder y que tenemos que preservar, debemos de ser un poquito creativos a la hora y ahí sí que me brindo a aportar muchas reflexiones de años viendo cómo nuestro monte cada vez se va deteriorando más por falta de mantenimiento. Si en la medida de lo posible y desde la creatividad que puede tener la iniciativa privada y de la mano con el control
y el arbitraje de la administración pública, creo que si podemos conjugar modelos privados a la hora de poner en valor esa gran segunda línea que es el monte, desde el punto de vista que siempre vamos por delante, preservar ese monte, pero buscar actividades económicas que permita que ese bosque sea sostenible, porque hoy por hoy no es sostenible. Créeme que ni la administración pública puede mantenerlo porque no tendría recursos económicos, ni los privados, que hoy por hoy son propietarios de esos terrenos, tampoco lo pueden mantener porque no aportan nada, no tienen una rentabilidad económica. Entonces ahí hemos entrado en una espiral complicada, pero sí con un poquito de imaginación, lo comentábamos antes en la comida, la posibilidad de, no sé, el senderismo, poner en valor ese monte, pues creando actividades, bueno, pues de deporte, senderismo, tema rural, ahí donde tenemos que ser creativos en ese aspecto. Hay una tendencia que no existe todavía en España, no existe esa costumbre, esa práctica, pero una práctica que sí están funcionando en América, que es propietarios privados proteccionistas, pero con rentabilidad, evidentemente. Yo creo que también el gobierno andaluz ha marcado esa línea de colaboración público-privada que tiene que funcionar, yo creo que a todos los niveles, no solo cuando hay rentabilidades claras, cuando hay negocio inmobiliario, está muy bien, pero también tiene que funcionar cuando hay rentabilidad a lo mejor menos claras, pero que existen, porque además si algo caracteriza al empresario, bueno, al empresario en España, todo el mundo, que es ese ingenio capaz de buscar debajo de las piedras oportunidades, ¿no? Yo creo que eso está bien, y el andaluz se caracteriza también por eso, ¿no? Yo creo que esa iniciativa es interesante porque es también facilitar oportunidades a los pueblos del interior. Y creo que había una iniciativa, como acaba de decir José María, de la Junta, de facilitar el desarrollo de proyectos en grandes fincas que fuesen turísticos, deportivos y culturales, con el fin de eso, con una muy baja densidad urbanística, pero también era preservar esa zona, protegerla y ofrecer una serie de actividades que irían en beneficio de esos pueblos del interior. A mí me gustaría decir además algo que nos está preocupando últimamente. Cuesta captar inversores importantes y una vez que están aquí estamos teniendo un problema. Gente que ha invertido en propiedades de cierto valor se están marchando a Portugal porque tienen ventajas fiscales mucho más importantes que las nuestras, por no decir Dubái y otros lugares. Creo que nuestros gobiernos regionales y nacionales tienen que hacer el máximo esfuerzo para que, buscando competitividad, que somos los empresarios los que tenemos que ser competitivos, la administración no puede permitir que el trabajo de mucha gente se pierda porque se ofrecen ventajas fiscales en otros lugares. Me gustaría, por otra parte, también decir que la gente viene a buscar calidad de vida, no hay la menor duda. Yo creo que para poder facilitar viviendas sociales y trabajo, por tanto, a la gente en todas nuestras ciudades mediterráneas, de Málaga en este caso, seguramente de toda Andalucía, tiene que haber inversiones importantes, tiene que haber inversores que con su inversión generen la actividad económica que permita crear esos puestos de trabajo. Y me gustaría añadir otra vez más, en las últimas 2 décadas hemos visto y experimentado una transformación en la economía mundial extraordinaria. Se está trabajando en 3 tecnologías que van a cambiar el mundo, que es el Internet de las Cosas, el blockchain, que es la nube digital, y por último la inteligencia artificial. Hemos tenido en Marbella 150 empresarios recientemente y hay un montón de gente de gran éxito empresarial en la nueva economía que buscarían establecerse en lugares que les ofrezca a los presidentes y a sus empleados calidad de vida, sea en Marbella, Estepona o Málaga. Yo creo que el gobierno se debe de preocupar de ofrecer la situación y el marco para que esta gente venga, invierte, se quede, que son los que más y mejores puestos de trabajo
van a crear en el futuro. Señor Morente, ¿hacia dónde tiene que ir el futuro del urbanismo? Porque cuando hablamos de urbanismo lo asociamos a la construcción de viviendas, pero todo eso tiene que ir acompañado de las infraestructuras adecuadas, de los servicios adecuados, de equipamientos. No, el urbanismo no es construir viviendas. Yo creo que precisamente no es lo contrario tampoco. Es ordenar ciudad, pero siempre que se habla de urbanismo la gente siempre piensa que las en la cosas se construcción hagan de viviendas. y que se hagan de una manera ordenada. Yo, pese a todos los pesares y toda mi experiencia y las vueltas que he dado y tal, sigo firmemente convencido que es mucho mejor tener planeamiento, planificar las cosas, decidir antes. Otra cuestión distinta, no sé si se oye, ¿no? Sí. Venga. Otra cuestión distinta es que convirtamos ese decisiones previas, es decir, es hacer una hoja de ruta. Yo digo, quiero llegar aquí y voy a ir por este camino, simplemente eso. Claro, si esa hoja de ruta es un proceso interminable, complicado, que no sabe a dónde va a llegar ni cuándo va a llegar, entonces esto ya no funciona. Tenemos que conseguir al revés, lo contrario. Yo el esfuerzo mío y el de la consejería es que gane credibilidad el urbanismo, que la ha perdido, en parte. Gane credibilidad, si es ágil, si es rápido, si es eficiente, si da respuesta, y el resultado es mejor que si no se hace planeamiento. Todo el mundo apuesta por el planeamiento. Yo creo que todo el mundo, porque sabe a qué juega. Yo creo que hasta el inversor, que a priori diría, oye, yo mientras menos reglas, mejor, hago lo que quiera y perfecto. Tampoco es bueno. No. Al final se vuelve en contra. Lo que quiere la gente, yo creo que es seguridad jurídica, saber dónde está y que esa regla no te la van a cambiar a lo largo del proceso. Y es bueno que antes de empezar a hacer transformaciones del territorio, que el urbanismo transforma mucho el territorio, es que, vamos, arrasa por medio de una ciudad y hace una intervención de otra ciudad que cambia la fisonomía de la ciudad. Málaga, por ejemplo, coge un territorio que antes no se ha ocupado y lo ocupa. Son transformaciones brutales que antes hayamos chequeado y visto cuál es el resultado. Pero eso sí, tal como está ahora, con tantos controles, con tantas legislaciones sectoriales, para un resultado que no es mucho mejor que si no se hubieran hecho, para eso no merece la pena. Lo que tenemos que conseguir, y yo creo que el objetivo es que con planeamiento, con reglas ágiles, procedimientos fáciles, entendibles, que sirvan para coordinar legislaciones sectoriales, para coordinar infraestructuras, para resolver el problema de las compañías suministradoras, que las cosas lleguen con tiempo suficiente, que no haya que estar remolque de. Yo creo que entonces el instrumento, hay un potencial en la maquinaria urbanística que si se utiliza adecuadamente se vuelve, en vez de una desventaja, en una ventaja enorme para todo el mundo. Y para el ciudadano, que al final ve un resultado de mucha más calidad, evitando problemas. Cuando se ha diseñado las ciudades sin planeamiento, a salto de mata, el resultado es desastroso. Vamos a hacerlo bien, pero vamos también a procurar que eso sea, que tenga la agilidad mínima que hacen falta, más hoy día, que las cosas cambian de un día para otro. Pregunta también para el resto de invitados, ¿cómo ven o hacia dónde tiene que ir el urbanismo? Siguiendo un poco el hilo de la última intervención de José María, por supuesto, saber dónde queremos estar dentro de 20 años, dónde queremos estar posicionados, esa hoja de ruta que tenemos que trazar. Si no la tenemos clara, difícilmente podemos decir si el urbanismo es bueno o es malo, o lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Yo creo que la costa, sobre todo el triángulo que nos afecta a los que estamos ahora mismo aquí, o a toda la costa en general, debemos de ir hacia la calidad. No podemos ir a la cantidad, debemos ser mucho más selectivos. Esta zona es muy sensible, nuestra capacidad de crecimiento cada vez está siendo menor, y por tanto debemos de diseñar ciudad hacia la calidad. Calidad ambiental, calidad de servicio, calidad en general. Y matizo una pequeña cosita. El urbanismo siempre se entiende como destructor. Yo creo que es un error pretender ubicar necesariamente al urbanismo como un destructor del paisaje. Hemos hecho un estudio muy reciente de los últimos 50 años de la costa. Hemos sacado vuelos cada 5 años de cómo estaban diferentes zonas de la costa. En cuanto a nivel de masa arbórea, existía en los años 50, los años 60, los años 70, así hasta el 2015, el último vuelo que tenemos. Os puedo decir que gracias al urbanismo la masa arbórea se ha triplicado con respecto a lo que eran los años 50. En los años 50, señores, la costa era un páramo.
un verdadero páramo. Desde Torremolinos hasta prácticamente Sotogrande existían muy poquitas masas arbóreas. Si hoy hacemos un vuelo, o si hoy veis el comparativo de los años 60, años 50, al hoy veréis la transformación que ha recibido la costa, de alguna forma gracias al urbanismo, al paisaje, a sus jardines, a esa intervención pública-privada que hemos tenido en el urbanismo. Por eso, José María, hay que seguir haciendo urbanismo, hay que seguir planificando y sobre todo saber dónde queremos estar dentro de 10, 15 o 20 años. Aunque algunos no estemos aquí, pero los que vengan detrás nuestra nos lo agradecerán. Para que estemos. Yo soy el mayor y pienso estar. Señor Rodríguez, ¿hacia dónde tiene que ir precisamente ese futuro? Bueno, es planificar el urbanismo de tal manera que ofrezca normas claras, seguridad jurídica y desde luego desde mi punto de vista apuesto por que el urbanismo, aparte de resolver, como dice antes José María, todos los problemas de infraestructura, teniendo resueltos los problemas de infraestructura, podamos crecer en calidad. Cuando ofreces calidad de infraestructura, de productos y de servicios, atraemos a los inversores que generan inmediatamente después los empleos que son necesarios en todas las actividades empresariales. Yo digo que esta zona estamos en la tercera fase. La primera la considero el turismo vacacional, la segunda el turismo residencial y la tercera en la diversificación de actividades empresariales y profesionales que transforma efectivamente a la ciudad lineal en una ciudad. Y las ciudades deben ofrecer, primero, tener una planificación, una seguridad jurídica para que la gente se fije en ese destino de calidad que es lo que queremos ofrecer para que la gente venga, invierta y prosperemos. Brevemente, señor López. Sí, ¿hacia dónde tiene que ir el futuro del urbanismo? Yo creo que el urbanismo fundamentalmente, parafraseando un poco a Pedro, es planificación y tiene que ver con crear ciudad. Y el urbanismo es mucho más importante que lo que nos podemos pensar porque el reflejo de lo que se hace ahora se ve en los próximos 25 o 30 años. Y tiene tanta importancia como que una ejecución de unas infraestructuras mal hechas mañana en Marbella, que afortunadamente hace un buen tiempo maravilloso, pero cuando llueve parece que es el último día, que parece que va a caer el diluvio universal, nos encontraremos con calles que no estén inundadas. Nos encontraremos con que un señor tiene un golpe con una moto y se ha roto un tobillo y no tarda una ambulancia en venir 45 o 50 minutos porque las ambulancias de Marbella están previstas para una población que no es la que realmente está viviendo en Marbella como consecuencia de un urbanismo que ha tenido una falta de control y en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo que efectivamente cuanto más control, cuanto más planificado y que esa planificación se traduzca en una agilidad administrativa será mejor para todos. Incluso además nos permitirá al sector quitarnos esa parte de demonización de la que hablaba antes Pedro, que parece un poco que el empresario, promotor y constructor parece que tiene cuernos y rabos. No es verdad. Somos gente que normalmente apostamos nuestro patrimonio personal, el que tenemos y el que no tenemos, por sacar adelante proyectos y fundamentalmente por generar muchísima ilusión. Yo siempre hay una frase que digo, el negocio más importante que hace una familia a lo largo de su vida es comprar una casa. El más importante dentro de un entorno familiar, y da igual que se compren una casa de 300.000 euros que una casa de 4 millones, porque además se generan unas expectativas familiares brutales. Los niños preguntan cómo va a ser su habitación, los padres tienen una ilusión tremenda. Una casa es importante, es el sitio donde tú desarrollas una gran parte de tu vida. Y eso no se nos puede escapar a ninguno. Creo que es lo más importante. Es decir, hacer una casa es muy importante para nosotros como empresarios y para la gente que nos compra las casas porque invierten gran parte de su dinero y sus ilusiones en eso. Y la administración, de alguna manera, pues tiene que ayudarnos. Bueno, yo no sé si va a ser muy pronto. Me gustaría volver a emplazarles dentro de un año, año y medio, para ver si realmente se han cumplido esas propuestas que tiene la Junta de Andalucía de acelerar toda la tramitación, de que se acabe con esa, lo comentaba el señor Morente, con ese efecto cascada de nulidad de los planes generales. Así que si les parece, pues me gustaría volver a celebrar esta tertulia en un futuro no muy lejano, a lo mejor un año, año y medio, para ver si es verdad que me cuenten, pues mira, se han reducido mucho los trámites, se han solucionado mis problemas, y que estuviera también el señor Morente, que sería un auténtico placer. Encantado de estar.
Ángeles. José María Morente, director general de Urbanismo de la Junta de Andalucía, José Luis López de Lis Homes, señor Antonio Baza de Agrojardín y señor Pedro Rodríguez de Sierra Blanca Estate. Gracias por haber participado y ha sido un placer. Pero no vendremos a ver si se ha cumplido. Se va a cumplir, si José María sigue, y entonces podemos decir que se está cumpliendo lo que la necesita la sociedad, los empresarios e incluso la administración. Pues que así sea. Gracias.